Estamos aquí de nuevo, preparados ya para hablar de salud, de la salud de nuestra boca en este caso. Y bueno, pues saben ustedes que pues en medicina, en todos los campos, hay una evolución enorme, hay cambios constantes y la digitalización ha llegado también a la odontología. Hoy vamos a abordar esta cuestión, lo vamos a hacer con dos especialistas. Se trata de Jaime Alcaraz Sintes y Jaime Alcaraz Freijo, de la Clínica Alcaraz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Bueno, hablábamos de digitalización, ha llegado absolutamente a todos los ámbitos, ha llegado para quedarse hasta que llegue o tengamos la oportunidad de conocer otra técnica que nos, que supere a esta, pero me imagino que ha habido en odontología cambios muy importantes en estos últimos 30 años. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, la digitalización en odontología no es reciente, últimamente han habido unas incorporaciones más recientes, entonces aquí hoy tenemos la opción de hablar un poco de cómo hemos evolucionado nuestra consulta desde hace 30 años en el campo de la odontología digital. Ahora nos encontramos Jaime padre, Jaime hijo. Entonces, cuando yo empecé mi práctica profesional hace ya un poco más de 30 años, teníamos una tecnología analógica y en el transcurso de 30 años voy a hablar un poquito de los 4 cambios mayores que hemos visto en la consulta con las últimas incorporaciones de los últimos años. Entonces, los 4 campos que vamos a hablar va a ser de la fotografía dental, de la radiología, del TAC, del escáner, y la última incorporación que sería el escáner intraoral. Bien, entonces yo me acuerdo cuando empecé mi ejercicio profesional aquí en Alicante, hace ya un poquito más de 30 años, cuando hacíamos las fotografías, eran fotografías analógicas. Tomamos la foto de la boca del paciente, teníamos que enviarlo al fotógrafo, ya sea para hacer un revelado en diapositiva o en papel, teníamos que recoger el revelado ya hecho al cabo de unos días, y luego al paciente esa foto que le tomamos un día, que tampoco sabíamos si iba a ser exacta o no, porque una vez que la tomas hasta que no tienes el revelado no sabes si es correcta, entonces teníamos que en una segunda sesión, una segunda cita, enseñar al paciente cómo vino, y lo mismo cuando terminamos el tratamiento. El mundo de la fotografía ha cambiado, ya es fotografía digital. Tomamos la foto, la vemos en el momento, si hay cualquier error de técnica fotográfica se repite en el momento y al paciente le podemos enseñar la fotografía de su boca en el instante y podemos hacer un cambio de su boca en el instante. O sea, la inmediatez es lo que ha supuesto, digamos, un gran avance, aparte de lo que era el anterior o el antiguo almacenamiento de fotografías o de diapositivas en las fichas que teníamos de papel. Ahora está todo informatizado y lo tenemos en el ordenador. Ese fue el primer cambio. ¿El paciente puede ver cómo va a quedar su boca en el momento en que se hace esa foto mediante una simulación? O sea, hoy en día, con el cambio de la fotografía digital, no solamente se la enseñamos en el momento, sino que hay programas que hacen unas simulaciones de diseño de sonrisa digital y podemos incluso con estos programas enseñar al paciente cómo puede quedar su boca, su sonrisa, antes de empezar el tratamiento. Claro. Entonces, esto se hace a base de un tratamiento digital de la imagen. Bien, ese sería el primer punto. El segundo punto donde ha habido un cambio es la radiología. Hace 30 años utilizamos radiografías analógicas, teníamos que hacer el proceso de revelado, fijado y secado, entonces eso llevaba un tiempo. Luego vinieron las reveladoras automáticas, donde directamente lo hacía la máquina y nos daban las radiografías secas, y actualmente ya tenemos la radiología digital, desde hace ya muchos años, que hace que directamente nosotros veamos la radiografía en el momento de tomarla. La radiación es mucho mayor, evitamos el almacenamiento, igual que la fotografía analógica, evitamos el almacenamiento porque está todo en nuestra red, y por otro lado, podemos tener una calidad de imagen mucho más precisa que la que teníamos anteriormente. Y tenemos la inmediatez de conforme se toma la radiografía, estamos viendo la imagen radiológica en nuestra pantalla en red. El tercer punto donde hubo un gran cambio también fue el TAC. El TAC, cuando no existían los TAC dentales, eran TAC médicos, se enviaba en una primera visita, hacíamos una primera visita al paciente, le decíamos que para hacer nuestro diagnóstico tendríamos que solicitar la petición de un TAC, ese TAC lo enviamos a un centro radiológico, un centro médico radiológico, en aquel momento eran TAC médicos, entonces el paciente tiene que concertar una segunda cita en el gabinete radiológico, hacer el TAC, y en una tercera visita nos traía el paciente ese TAC ya revelado en clichés, en planchas radiológicas, y ya le podíamos dar el diagnóstico y el plan de tratamiento al paciente. Hoy en día ya no solamente tenemos TAC digitales, sino que tenemos TAC dentales digitales. De manera que en la misma consulta, sin la necesidad de que el paciente se desplace a un centro radiológico, en el momento que hacemos el TAC, ya directamente lo estamos viendo en pantalla. La gran ventaja
mucha menos radiación que el TAC anterior, el TAC médico analógico, y por otro lado, la gran ventaja de utilizar una serie de software para planificación en cirugía de implantes o planificación cuando esté indicado de hacer prótesis para poder colocarlo después de la cirugía. Claro. Todo esto nos da una calidad y una precisión diagnóstica y terapéutica mucho mayor que cuando teníamos el TAC analógico. Y la cuarta herramienta, que ha sido, digamos, la última incorporación que hemos hecho en la consulta hace un poco más de un año, es el escáner intraoral, en 3 dimensiones, que es una especie de lápiz, que ahora veremos con más detalle, donde lo que hace es una grabación de fotos y se utiliza en sustitución de las tradicionales medidas que tomamos las impresiones con alginato en la boca. Bien, estos 4 cambios que hemos visto de fotografía dental, radiografía dental, TAC dental y escáner intraoral en 3 dimensiones, supone un gran avance no solamente en la facilidad del diagnóstico de los tratamientos, sino en la predictividad y en la mejoría de nuestros resultados en los tratamientos que llevamos a nuestros pacientes. Claro. Esto, lógicamente, ha supuesto un proceso de evolución. Lo que yo he vivido en 30 años ha habido muchos cambios. En cambio, mi hijo, 30 años después, él ya se ha criado, se ha formado en la era digital, pero no solamente se ha formado, sino que sabemos que tal como va la evolución del mundo digital, él va a experimentar en su futura práctica profesional mucho más cambios que los cambios que no ha habido en estos 30 últimos años, por la rapidez con que van evolucionando los software. Y lo que sí hay que especificar es que cualquier adaptación de una clínica a la odontología digital supone no solamente que es un proceso costoso, por digamos, los precios altos de toda esta patología digital, sino que supone una curva de aprendizaje, no solamente de nosotros, sino de todo el personal de la clínica que colabora en todas las planificaciones de los tratamientos, y hay que estar mentalizado, hay que cambiar nuestro chip de hacer una odontología analógica a una odontología digital, pero no solamente nosotros los profesionales, sino también nuestra relación con los laboratorios. A la hora, por ejemplo, de diseñar prótesis, lógicamente, si tenemos una odontología digital, nuestro laboratorio de prótesis que va a diseñar nuestros aparatos, lógicamente tienen que tener también esa incorporación a la odontología digital. Entonces tiene que haber una mentalidad de cambio doble, ¿de acuerdo? Y donde más utilidad ha habido ha sido sobre todo en el campo de la prótesis, en el campo de la ortodoncia y en el campo de la cirugía de implantes, que es donde más aplicaciones digitales se están sacando actualmente. Entonces podemos decir que la odontología digital no es algo de futuro, es algo presente y que lógicamente vamos a estar experimentando cada vez mucho más cambios en el futuro. Bueno, pues hablemos un poquito más en detalle de algunos de estos avances. Por ejemplo, Jaime, hablemos del escáner intraoral en 3D. Cuéntanos un poco más en detalle en qué consiste y cuáles son las ventajas que tiene para el paciente. El escáner intraoral, como hemos comentado, ha sido la última digitalización en el proceso de trabajar en las clínicas dentales, y básicamente es una máquina como la que podemos ver en la pantalla, que dispone de una pantalla táctil y de una especie de lápiz pistola, mediante la cual obtenemos del paciente un documento, un archivo en 3D de cómo es su boca. Entonces, estos escáneres llevan tiempo en el mercado. Sí que es verdad que cuando empiezan todo este tipo de maquinarias, pues tiene una serie de limitaciones, y hemos llegado a un punto en el que ya empiezan a tener una utilidad y a mejorar la forma de trabajar de cómo veníamos haciéndolo. ¿Para qué sirve este escáner intraoral? El escáner intraoral sirve para, como he comentado antes, para hacer una simulación 3D de la boca del paciente, como podemos ver en la pantalla. ¿Para qué nos sirve tener la boca del paciente en 3D? Pues para cualquier tipo de tratamiento en odontología, ya sea para hacer una ortodoncia y hacer una ortodoncia tipo invisible, con una serie de férulas, pues a través de los software vamos a necesitar la boca del paciente de forma 3D. Sirve para fabricar prótesis, ya sean aparatos de quitar y poner, coronas individuales, prótesis sobre implante. Tiene múltiples indicaciones en odontología y cada vez se están usando en todas las especialidades de la clínica. ¿Cómo se usa? La forma de usarlo, los últimos han evolucionado tan deprisa que han mejorado muchísimo. Básicamente, al paciente que llega a la consulta se sienta en el sillón dental como toda la vida, y en vez de utilizar las pastas que usamos para hacer un registro de su boca con la serie de inconvenientes que tenía, en este caso al paciente se le tumba, simplemente tiene que abrir la boca y se va pasando el puntero que recoge y que lanza las fotografías. Se va pasando diente a diente por toda la superficie del diente. En un primer momento se hace la parte superior y en otro segundo momento la parte inferior. Y luego se hace una tercera pasada para ver cómo muerde el paciente, cómo se
se coloca la maxilar superior con la mandíbula. En la pantalla, al ser táctil, en el mismo momento podemos enseñarle al paciente, podemos jugar un poco con su boca, ampliar, poner el color que tiene, quitar el color y lo vemos de una forma inmediata en el mismo tiempo, no tiene tiempo de procesado. ¿Cómo se ha cambiado la vida esta técnica a los odontólogos? Pues a los odontólogos ya ha supuesto una serie de ventajas que tenemos en la clínica. Una de ellas es cómo almacenar todos los moldes de boca que teníamos de los pacientes. Una vez que se le hace un tratamiento al paciente y tenemos el tradicional molde de escayola, teníamos que almacenarlo en un almacén, etiquetarlo con su nombre, cuidar de que no sufriese ningún daño ese molde por si en un futuro iba a servir. Entonces, con toda esta tecnología digital, simplemente es un archivo que se guarda como si fuese un documento en la historia digital del paciente. Y la principal ventaja es que tenemos acceso a ese archivo del paciente en cualquier momento de la vida o del tratamiento del paciente. Esa podríamos decir que es la ventaja, es una de las ventajas más importantes que tiene para vosotros los odontólogos. Para nosotros a nivel de la clínica. Luego a nivel de trabajar con el laboratorio, el centro donde se realizan todos los trabajos de prótesis, tenemos una mayor rapidez a la hora de poderles mandar los trabajos. Antiguamente tenía que venir una persona, recoger todos los moldes y los modelos del paciente. Ahora simplemente a través del propio programa mandamos un correo electrónico al laboratorio y a ellos en cuestión de minutos los reciben y pueden empezar a trabajar en el tratamiento del paciente. Antes apuntabas algunas de las ventajas que tiene para el paciente, pues por ejemplo, una mayor comodidad, la posibilidad de ver un resultado final prácticamente desde el momento que empieza el tratamiento. ¿Qué más ventajas tiene para este paciente esta digitalización de la odontología y en concreto esta técnica, uno de los pilares? Pues al paciente, aparte de mayor comodidad, muchos pacientes tenían dificultades a la hora de tomar estas medidas por agobiarse, por problemas de arcada. Simplemente tienen que abrir la boca, no van a sufrir ningún tipo de daño a la hora de hacerlo. Y estos pacientes también, al usar este tipo de software, podemos simular cómo les va a quedar su tratamiento. Ya antiguamente les enseñamos una foto, aunque sea digital, es una fotografía en 2 dimensiones, donde el paciente ve su resultado de frente. Entonces, con estos software lo podemos ver en 3 dimensiones. El paciente puede ver su boca desde un lado, desde otro lado, abriendo la boca, cerrándola. Entonces, el paciente tiene más información y puede conocer más qué tipo de tratamiento se va a hacer o hasta dónde puede llegar con el tratamiento. Bueno, pues como decíais, el futuro está aquí, pero si miramos un poquito más lejos, pregunta para los dos en este caso, ¿cómo pensáis que estaremos dentro de 30 años en el mundo de la odontología? A veces es difícil imaginarse, porque va todo tan rápido que muchas veces lo que estamos haciendo hoy de manera rutinaria hace 15 años era impensable. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que muchas veces toda esta tecnología la comercializa una serie de industrias y muchas veces salen al mercado antes de que realmente la técnica está totalmente depurada en cuanto a fiabilidad, reproductividad de los tratamientos y exactitud en todas las medidas del laboratorio. Entonces, en este caso, cualquier incorporación que se haga a la clínica, lo que sí aconsejamos es ser prudente y incorporar una tecnología cuando verdaderamente esa técnica o este aparato concreto está totalmente ya resuelto desde el punto de vista de dudas, de fiabilidad diagnóstica y que haya pasado ya por toda una serie de protocolos de estudios por centros de investigación que lo hace lógicamente la universidad. Entonces muchas veces tenemos que ir un poquito más lentos que lo que es la comercialización en el momento que una casa comercial lo ve. Entonces hay que ser prudente y cada cosa incorporarlo en el momento oportuno. Muy bien, pues hoy lo vamos a dejar aquí, no tenemos más tiempo, pero la verdad es que bueno, pues ver todas esas ventajas que tiene todas estas técnicas nuevas nos llena de esperanza a los pacientes y me imagino que os llena de ilusión también a vosotros los odontólogos. Gracias a los dos. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad y continuamos enseguida. Hasta ahora.